¿Alguna vez has sentido que ya nadie dice la verdad sobre las mujeres? Que cada conversación es o una adoración ciega o un resentimiento amargo, nunca claridad, nunca honestidad. La sociedad idealiza a las mujeres como puras, maternales y moralmente superiores. Pero ¿y si esta imagen es una ilusión cuidadosamente construida? ¿Y si uno de los filósofos más polémicos de la historia la desenmascaró hace más de un siglo? Friedrich Nietzsche no tenía miedo de decir lo que otros no se atrevían. No odiaba a las mujeres, pero tampoco las idealizaba. Mientras la mayoría de los pensadores de su tiempo las ignoraban o las ponían en un pedestal, Nietzsche fue más allá. Preguntó, ¿qué hay debajo de la superficie? No lo que los hombres quieren que las mujeres sean, sino lo que realmente son, bajo las máscaras sociales, bajo los ideales, bajo los roles que les han sido asignados. Vio algo incómodo, algo que pocos se atreven a enfrentar incluso hoy, no porque sea ofensivo, sino porque es verdadero. Nietzsche creía que la relación entre hombres y mujeres no se construía sobre la igualdad, ni sobre el amor en el sentido idealizado, sino sobre instinto, poder y supervivencia. Y cuanto más observas el mundo actual, más su visión parece inquietantemente precisa. Este no es un discurso para culpar a nadie. No se trata de glorificar al hombre, ni de criticar a la mujer. Se trata de enfrentar una verdad más profunda, una que revela las fuerzas ocultas detrás de la atracción, el género y el control. Nietzsche no ofrecía respuestas envueltas en consuelo, ofrecía algo mejor, la oportunidad de ver con claridad. Así que si estás cansado de las mentiras, si estás dispuesto a ver más allá de las ilusiones románticas y enfrentar la verdad cruda e implacable, quédate conmigo. Porque una vez entiendas cómo Nietzsche veía a las mujeres, quizás nunca vuelvas a mirar el amor, el poder o la identidad de la misma forma. Vamos a desglosarlo. Nietzsche creía que los hombres no aman realmente a las mujeres. Aman una idea de la mujer, una proyección, una ilusión cuidadosamente construida que los hace sentir seguros, inspirados, incluso superiores. A eso lo llamó una mentira peligrosa, esa que dice que las mujeres son inherentemente puras, inocentes, delicadas y moralmente elevadas. Pero para Nietzsche, eso no era admiración sino una forma de autoengaño. Para él la mujer ideal no era un reflejo de la realidad, sino una fantasía creada por hombres que no podían soportar la naturaleza cruda y compleja del espíritu femenino. En lugar de enfrentar esa complejidad, los hombres redujeron a las mujeres a símbolos de virtud, de belleza, de salvación emocional, y al hacerlo les robaron su agencia, las convirtieron en personajes de sus propios dramas emocionales. Nietzsche encontró esto no solo deshonesto, sino cobarde. Argumentaba que los hombres se mienten a sí mismos porque no pueden soportar la verdad completa de lo que las mujeres son. Instintivas, estratégicas y movidas por su propia forma de poder. No mejores ni peores que los hombres, sino diferentes. Misteriosas, no porque sean incomprensibles, sino porque los hombres eligen no comprenderlas. Prefieren proteger su fantasía que confrontar la realidad. Esta máscara de idealización, según Nietzsche, no era una señal de amor, sino de miedo. Miedo a la independencia emocional, miedo a la autonomía sexual, miedo a una mujer que no necesita ser salvada. Así que los hombres disfrazan su miedo de adoración, lo llaman romance, y se engañan incluso a sí mismos. Pero cuando la realidad irrumpe, cuando el ideal se resquebraja y emerge la mujer real, muchos hombres se sienten traicionados, no porque ella haya cambiado, sino porque la ilusión que ellos construyeron no pudo sostenerse. Y Nietzsche, siempre devoto a la verdad por encima del consuelo, vio esto como una de las mentiras más profundas de la sociedad, que para amar a las mujeres, los hombres primero deben cegarse ante lo que ellas realmente son. Nietzsche nunca vio a las mujeres como débiles, las vio como maestras de otro tipo de fuerza, una que no grita sino que susurra. Mientras los hombres suelen mostrar su poder de forma obvia, estatus, dominio, agresión,
Él creía que las mujeres habían desarrollado una forma más refinada de control, no menos poderosa, solo menos visible. Lo veía como una inteligencia evolutiva. Durante la mayor parte de la historia, se les negó a las mujeres el acceso al poder formal. No podían gobernar países ni liderar ejércitos. Así que se adaptaron. Aprendieron a influir desde las sombras, mediante el encanto, la seducción, la precisión emocional. Mientras los hombres construían sus reinos con espadas y discursos, las mujeres moldeaban a los hombres que construían esos reinos. Nietzsche notó cómo las mujeres podían guiar decisiones sin dar órdenes, ganar lealtad sin usar la fuerza y asegurar protección sin tener que pedirla. Su poder era relacional, psicológico y construido sobre una profunda comprensión de la naturaleza humana. Ellas entendían lo que movía a los hombres, el deseo, el ego, el orgullo, y aprendieron a moldear esas fuerzas sin confrontación, no por malicia, sino por supervivencia. Nietzsche admiraba esto, pero también advertía contra subestimarlo. Porque aunque este tipo de poder es más difícil de ver, también es más difícil de resistir. Creía que las mujeres tenían un instinto estratégico, una forma de hacer que los demás actúen sin que se den cuenta de que están siendo dirigidos. Y en ese sentido, no las veía como víctimas de la historia, sino como tácticas silenciosas dentro de ella. Esto no era halago, era un desafío a las suposiciones ingenuas de su época. La sociedad pintaba a las mujeres como pasivas y dependientes. Nietzsche las veía como calculadoras, intuitivas y ferozmente conscientes de su influencia. No las culpaba por ello, simplemente decía lo que pocos se atrevieron a decir en voz alta, que en el reino de las relaciones humanas, la persona más poderosa es, muchas veces, aquella que nunca tiene que alzar la voz. Nietzsche creía que los seres humanos no se mueven por la verdad, sino por la apariencia, y en las mujeres vio este instinto elevado a una forma de arte, no por superficialidad, sino por necesidad. En un mundo donde el poder directo les era negado, él creía que las mujeres aprendieron a sobrevivir mediante la ilusión, la actuación y el cuidadoso manejo de la percepción. No las acusaba de ser falsas, de hecho, admiraba su capacidad de navegar un mundo hostil, dominando la superficie. Mientras los hombres confunden la apariencia con la realidad, Nietzsche argumentaba que las mujeres comprenden esa diferencia de manera instintiva. Saben que la máscara no es el rostro, y sin embargo también saben que la máscara importa más. Para Nietzsche, la forma en que las mujeres se presentan no es vanidad, es estrategia. Su belleza, su gracia, su inteligencia social no son adornos, son armas. En una sociedad que reduce su valor a cómo son vistas, las mujeres aprenden desde temprano que el control de la percepción es control del resultado. Y mientras muchos descartan esto como simple feminidad, Nietzsche lo veía como una profunda visión psicológica. Las mujeres, creía, tienen una comprensión intuitiva de lo simbólico. Saben que las personas no se enamoran de la realidad, sino de lo que quieren que la realidad sea. Y al moldear cómo son percibidas, no solo reaccionan al mundo, lo moldean. Por eso Nietzsche creía que la cuestión de la verdad nunca es simple cuando se trata de interacción humana, porque en un mundo donde la percepción es poder, la voluntad de parecer se vuelve tan importante, o más, que la voluntad de ser. Las mujeres, a través de siglos de exclusión, refinaron esto en una habilidad que pocos reconocen por lo que realmente es, un dominio silencioso y persistente de la superficie que controla todo lo que hay debajo. Nietzsche no veía el amor como una unión pacífica, lo veía como un campo de batalla, dos instintos opuestos chocando bajo la ilusión del romance. En su visión, hombres y mujeres no estaban naturalmente alineados, sino en tensión constante. Se deseaban sí, pero por razones completamente distintas. Y esa diferencia generaba conflicto disfrazado de conexión. Él creía que los hombres amaban desde un lugar de idealismo, proyectaban sus sueños en las mujeres, esperando salvación, belleza y seguridad emocional. Las mujeres, en cambio, amaban con instintos más agudos. Para ellas, el amor era menos fantasía y más preservación.
encontrar fuerza, protección y ventaja en un mundo que no les ofrecía mucho más. Estas no eran estrategias conscientes, argumentaba Nietzsche, sino instintos impulsados por la biología, la cultura y la voluntad de poder. Lo que más lo perturbaba era la deshonestidad de todo esto. La sociedad vestía esta guerra con poesía y flores, llamándola romance, pero bajo esa suavidad él veía cálculo, veía dos fuerzas usándose, moldeándose, tratando de dominarse una a la otra bajo el disfraz de unidad. En ese sentido, el amor no era el fin del conflicto, sino su forma más seductora. Nietzsche no culpaba a las mujeres por esto, ni a los hombres. Culpaba a la ilusión de que el amor era puro, igualitario o libre de dominación. Creía que toda relación en su núcleo era una negociación de poder, una que casi nadie reconocía. Y por no verla, sufrían bajo ella. Para Nietzsche, el verdadero entendimiento solo comienza cuando dejamos de fingir que la guerra no existe, cuando dejamos de esperar armonía y empezamos a aceptar las dinámicas crudas y a menudo brutales que moldean el deseo humano. El linos amor en su visión no era una entrega, era una estrategia, y como toda estrategia tenía costos ocultos. Nietzsche creía que la moralidad nunca es neutral, siempre es una herramienta, construida por los débiles para protegerse o por los poderosos para justificar su dominio. Y en cuanto a las mujeres, él veía la moralidad no como un compromiso filosófico profundo, sino como una forma de adaptación instintiva. No se trataba de verdad, sino de supervivencia. Argumentaba que las mujeres no seguían la moralidad por su valor intrínseco, sino por lo que les permitía preservar. En un mundo donde la fuerza bruta había pertenecido por siglos a los hombres, Nietzsche creía que las mujeres recurrieron a la moralidad como mecanismo de defensa, elevando valores como la humildad, la paciencia y el autosacrificio, crearon un marco donde sus características eran alabadas. No porque fueran universalmente buenas, sino porque eran estratégicamente efectivas. La moralidad se volvió una forma de obtener influencia en un mundo que les negaba el poder directo. Nietzsche no veía esto como engaño, sino como brillantez, una subversión silenciosa de la estructura de poder mediante el lenguaje de la virtud. Pensaba que las mujeres habían perfeccionado la habilidad de moralizar la debilidad, de hacer que lo que una vez fue una limitación pareciera una forma superior de existencia. Y la sociedad, ansiosa por mantener la ilusión de orden, aceptaba esto sin cuestionarlo. Pero su visión no era romántica. Creía que bajo esta superficie de virtud había un instinto más profundo, el de preservación y control. Cuando las mujeres hablaban de justicia, él oía cálculo. Cuando invocaban la moralidad, él veía estrategia, no por malicia, sino por necesidad. Para Nietzsche, la postura moral nunca era inocente, era una actuación, y en las mujeres, moldeadas por siglos de dependencia, se convirtió en una forma de navegar un mundo hostil, sin parecer estar luchando, no con armas, sino con principios, emoción y silencio. Una moralidad silenciosa que desarmaba sin jamás mostrar la hoja. Nietzsche vivió en una época donde se esperaba que las mujeres fueran pasivas, obedientes y confinadas al hogar. Pero incluso entonces, él vio venir la tormenta. Vio las primeras señales de un cambio, mujeres comenzando a cuestionar, a desafiar, a moverse más allá de los roles que la historia les había escrito. Y no le sorprendió, le inquietó. Creía que la fuerza de las mujeres siempre había sido subestimada, no porque fuera invisible, sino porque estaba velada. Durante siglos su poder fue sutil, indirecto, vestido de suavidad. Pero ¿qué sucede cuando ese poder ya no se oculta? ¿Qué ocurre cuando las mujeres ya no necesitan a los hombres para protección, aprobación o identidad? Nietzsche temía que el ascenso de la mujer independiente sacudiría los mismos cimientos de la sociedad. No porque pensara que las mujeres eran incapaces, sino porque creía que la mayoría de los hombres no estaban preparados. El hombre promedio, criado para sentirse superior por defecto, se sentiría profundamente amenazado por una mujer que ya no necesitara su fuerza,
su ingreso o su validación. Y esa amenaza no se manifestaría como respeto, sino como resentimiento. Esto no era misoginia, era predicción. Nietzsche sabía que una mujer liberada de la dependencia se convierte en una fuerza de la naturaleza, ya no confinada a la manipulación emocional o la superioridad moral, se vuelve directa, asertiva y sin disculpas. Y ese tipo de mujer, creía él, aterrorizaba a un mundo construido sobre ilusiones reconfortantes. No escribió esto como celebración ni condena, lo escribió como advertencia, que el futuro no sería modelado por el equilibrio, sino por la disrupción. El ascenso de la mujer independiente no crearía armonía, sino conflicto, confusión y una dolorosa redefinición de identidad para ambos sexos. Porque cuando las mujeres dejan de pedir permiso, el viejo mundo pierde el control. Y para Nietzsche, eso era tanto inevitable como irreversible. Nietzsche no escribió sobre las mujeres para insultarlas. Escribió para arrancar la ilusión, porque para él la verdad era sagrada incluso cuando era brutal. Pero lo que muchos malinterpretan es que su filosofía no estaba enraizada en el resentimiento, sino en la claridad. Y en esa claridad vio una posibilidad más allá de los eternos juegos de control, dependencia y negación. Vio la oportunidad de algo superior. Nietzsche creía que la mayoría de las relaciones entre hombres y mujeres estaban construidas sobre ilusiones mutuas, cada uno proyectando fantasías, escondiendo debilidades, tratando de ganar un juego sin admitir que estaban jugando uno. Pero ¿qué pasa cuando ambos dejan caer las máscaras? Cuando el hombre ya no idealiza y la mujer ya no manipula. Cuando ninguno busca controlar mediante el encanto o el dominio, sino que se enfrenta al otro con plena conciencia de quiénes son realmente. Esto, sugería Nietzsche, era raro, pero no imposible. Requería la muerte del sentimentalismo, el rechazo de los roles heredados y el coraje para encontrarse no como salvadores o enemigos, sino como iguales en poder, iguales en oscuridad e iguales en potencial. No idénticos, pero igualmente imperfectos, igualmente capaces de trascendencia. Para llegar a ese punto, uno debe abandonar el resentimiento. El hombre debe soltar su amargura hacia la mujer que ya no lo necesita. La mujer debe soltar su rabia hacia el hombre que alguna vez la confinó. Solo entonces puede surgir algo más profundo. No una reconciliación de los sexos, sino una redefinición de lo que significa conectar. Nietzsche no prometía que esto fuera fácil. Sabía que la mayoría nunca lo lograría, pero para quienes pudieran, para quienes estuvieran dispuestos a abandonar el consuelo por la verdad, la fantasía por la realidad, una nueva forma de relación podría surgir, no basada en ilusión ni en miedo, sino en fuerza compartida, no en dominación, sino en un devenir mutuo. Y quizás esa sea la verdadera propuesta de Nietzsche, dejar de buscar redención en el otro, dejar de esperar que el amor nos salve, que la mujer nos complete, que el hombre nos devuelva algo que nunca nos perteneció. No hay salvación en el otro, solo confrontación. Solo reflejo, solo verdad. Cuando entiendes esto, algo muere en ti. Pero algo nace también. Nace una nueva forma de mirar al otro sin rogarle, sin disfrazarlo, sin dominarlo. Nace una relación que ya no se sostiene en la mentira del amor romántico, sino en la brutal honestidad del ser. Ya no es te necesito, sino te reconozco. Ya no es te idealizo, sino te enfrento. Porque solo cuando dejamos de exigirle al otro que llene nuestras grietas, comenzamos a construir desde la totalidad. Nietzsche no quería destruir el amor, quería purificarlo, quitarle el barniz, el mito, el veneno dulce de la dependencia. Y al hacerlo, ofrecía algo que casi nadie se atreve a desear. Una unión sin ilusión, sin máscaras, sin cadenas. Una unión entre individuos libres, oscuros, conscientes. Una unión que no consuela, pero que transforma. Porque solo en la verdad, en esa verdad que duele, pero también libera, comienza el verdadero amor. El que no busca poseer, sino compartir poder. El que no nace del miedo, sino de la voluntad. El que no se esconde,
sino que arde. Si este video te hizo pensar, te incomodó o te abrió los ojos, suscríbete a Umbral de Ideas. Deja tu like y comenta abajo lo que piensas. Aquí no vendemos consuelo, ofrecemos verdad cruda. Atrévete a cruzar el umbral.